Se cumple este año el 70 aniversario de la Declaración Schuman, que fue el primer paso para la creación de la Unión Europea. Una Unión Europea que está atravesando actualmente por uno de los momentos más difíciles de su historia. Yo diría que el momento más difícil de su corta historia. Primero, como consecuencia de la salida del Reino Unido de Gran Bretaña después de casi 50 años desde su adhesión a la comunidad, el llamado Brexit, pero sobre todo como consecuencia de los efectos de la pavorosa epidemia causada por el COVID-19, una terrible calamidad que está reactivando los peores fantasmas que han amenazado siempre a Europa: los nacionalismos y los populismos que abogan por volver a levantar barreras fronterizas entre los socios de la Unión y ponen a prueba la solidaridad entre las naciones que lo componen. Los historiadores estamos acostumbrados a contemplar los fenómenos del pasado en un tiempo largo. Nuestro método de análisis se basa en el tiempo. Incluso para los acontecimientos de reciente actualidad, el historiador requiere una perspectiva que le permita calibrar su auténtica dimensión en el conjunto del pasado. Por eso creo que ahora, con motivo de esta conmemoración, estamos en disposición de valorar lo que ha significado aquella Declaración Schuman y la creación de la Unión Europea en el conjunto de la historia de Europa, al menos en el conjunto de la historia contemporánea de Europa. Por eso creo que estoy autorizado como historiador para considerar la creación de la Unión Europea como uno de los logros históricos más destacados del siglo XX. En el transcurso de la primera mitad de esa centuria, en el espacio de 40 años, lo que es el paso de 2 generaciones, los europeos se habían enfrentado entre sí en 2 guerras devastadoras. La Segunda Guerra Mundial causó la muerte de más de 400 millones de personas. Dejó a muchas ciudades en la completa ruina. La producción agrícola se vio reducida drásticamente. La industria sufrió un golpe mortal. Se racionó la comida y las comunicaciones se vieron gravemente interrumpidas por la destrucción de los puentes, de las líneas de ferrocarril, de las carreteras y de los puertos. Mientras que los daños causados por la Primera Guerra Mundial habían sido relativamente limitados, los países que se vieron envueltos en este último conflicto tuvieron que sufrir grandes pérdidas y profundos daños físicos. La guerra causó, por otra parte, un duro golpe al peso político y a la influencia de Europa en el escenario internacional. Dejó el camino libre para la emergencia de los Estados Unidos de América y de la Unión Soviética como superpotencias y creó un nuevo balance de poderes en el mundo. Al final, después de haber dejado arrasada a Europa, los contendientes se dieron cuenta de los peligros del nacionalismo expansivo y de la inutilidad de la violencia y se sentaron en torno a una mesa para diseñar un sistema que hiciese inconcebible el que se pudiese volver a tomar las armas para dirimir los conflictos. Ya se habían registrado en Europa algunas tentativas de llevar a cabo una unión de los países europeos.
para no remontarnos demasiado atrás en la historia, citemos solamente el proyecto del político austriaco Conde Kondek-Kalergi o al primer ministro francés Aristide Briand, considerados pioneros de la idea europeísta. Los dos asistieron ya en los años 20 del pasado siglo en la necesidad de una integración europea. Ambos habían quedado impactados por las consecuencias de la Primera Guerra. Pero fue una vez que finalizó la Segunda Guerra Mundial cuando voces autorizadas comenzaron a hacer sonar las campanas con urgencia para llamar a la unión y a la concordia entre los países europeos a fin de evitar la repetición de los errores del pasado. Una de las más significativas fue la de Sir Winston Churchill, el político más tenaz en la oposición a los horrores del nazismo. Churchill había manifestado repetidamente la necesidad de salvaguardar Europa de nuevos enfrentamientos y lo dijo muy claramente en una conferencia que pronunció en Zúrich recién acabada la guerra en 1946. Europa, este noble continente, decía Churchill, que abarca las regiones más privilegiadas y cultivadas de la Tierra, que disfruta de un clima templado y uniforme, es la cuna de todas las razas originarias del mundo. Es la cuna de la fe y la ética cristianas. Es el origen de todas las culturas, artes, filosofía y ciencias, tanto en los tiempos modernos como de los antiguos. Si Europa se uniera, compartiendo su herencia común, la felicidad, prosperidad y la gloria que disfrutarían sus 300 o 400 millones de habitantes no tendría límites. Y más adelante afirmaba: tenemos que construir una especie de Estados Unidos de Europa, y solo de esta manera cientos de millones de trabajadores serán capaces de recuperar las sencillas alegrías y esperanzas que hacen que la vida merezca la pena. Hay que reconocer, no obstante, que Churchill estaba pensando en aquellos momentos en una Gran Bretaña con Europa, pero no en una Gran Bretaña en Europa. Aunque hoy no sabemos si Churchill, tan europeísta entonces, hubiese votado a favor o en contra del Brexit. Lo cierto es que, en términos históricos, hay que seguir considerándolo como uno de los padres fundadores de Europa por su actitud en aquellos años de la posguerra. En mayo de 1848 se reunió en La Haya un congreso al que asistieron delegados de 16 estados y observadores de los Estados Unidos y de Canadá. De allí surgió la idea de crear un Consejo de Europa para llevar a cabo una unidad más estrecha entre los países de Europa de ideas afines, que contó con la firma de 10 países. Sin embargo, aquel Consejo de Europa no pasó de ser en aquellos momentos una organización intergubernamental que llevó a cabo ciertos avances en el terreno de los derechos humanos y de la colaboración cultural. Poco después, en 1950, Francia y la Alemania occidental del canciller Konrad Adenauer
llegaron a la conclusión de que poniendo en común la producción del carbón y del acero, podrían sentar las bases para la construcción de una Europa unida. Se abría así la colaboración económica de los dos grandes países beligerantes en la Segunda Guerra Mundial a los 5 años de haberse terminado el conflicto. El procedimiento para llevarlo a cabo era el de la transferencia de la soberanía de los países a organismos comunes. Los resultados del acuerdo entre Francia y Alemania fueron extraordinarios. A partir de aquella declaración se pusieron las bases para la creación de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, que nació formalmente el 18 de abril de 1951. Su primer director fue el otro gran artífice del acuerdo, el político y hombre de negocios francés Jean Monnet. Aunque el acuerdo fue ofrecido a todos los países de Europa Occidental, solo 4 aceptaron: Italia y los países del Benelux, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. La creación de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero era solo un pequeño paso, pero muy importante porque era la primera vez que unos gobiernos europeos cedían una parte de su poder a una organización supranacional. Esa organización estaba autorizada para reducir tarifas aduaneras, para abolir subsidios, para fijar precios y para obtener medios económicos mediante el establecimiento de impuestos a la producción del carbón y del acero. La CECA puso de manifiesto que la integración era posible y su sola creación sirvió para alentar a los 6 a trabajar conjuntamente. A partir de aquellos momentos se elaboraron una serie de tratados, entre ellos el más importante, el Tratado de Roma. Se aprobaron un conjunto de leyes y se pusieron en marcha unas nuevas instituciones que contribuyeron a cambiar completamente el paisaje de la Europa occidental desde el punto de vista social, político y económico. Las relaciones entre los europeos se transformaron radicalmente. Se redefinió la balanza de poderes en el mundo y todo ello ha contribuido a proporcionar al viejo continente el periodo más largo de paz y de prosperidad que ha conocido a lo largo de toda su historia. La Unión Europea es hoy una de las potencias económicas más grandes del mundo, uno de los mercados más importantes, con un mayor peso en las negociaciones del mercado global. Y también ha iniciado el camino para desarrollar una política común de defensa y de asuntos exteriores. Así pues, superando todas las dificultades, la Unión Europea está ahí y es una realidad. Los cambios que ha propiciado han contribuido a establecer unos lazos entre los diversos países del continente que resultaría ya muy difícil de deshacer. El libre comercio y la libre circulación de ciudadanos de la Unión han contribuido a deshacer las barreras que durante tanto tiempo mantuvieron las diferencias entre los europeos. Aunque las identidades nacionales y regionales se mantienen vivas, y estamos viendo cómo en algunos casos se refuerzan y se consolidan peligrosamente, no parece que puedan contener el germen de confrontación que con tanta frecuencia llevaron a Europa a la guerra y a la destrucción. Si echamos una mirada al pasado y reflexionamos
sobre lo que era la Comunidad Europea 30 años atrás, habrá que reconocer que solo constituía un factor periférico en la vida de los ciudadanos. Pero hoy día, con el pleno funcionamiento de la moneda única y la consolidación del mercado único y la desaparición de las fronteras, la integración ha pasado a formar parte de la vida cotidiana de los ciudadanos. ¿Quién no ha viajado a algún país de la Unión sin la engorrosa necesidad de cambiar el dinero en moneda distinta antes de emprender la salida? ¿Quién de edad madura no recuerda la obligatoriedad de enseñar el pasaporte cuando se traspasaba una frontera o se llegaba a un aeropuerto de algún país europeo? ¿Quién no guarda en la memoria una fastidiosa experiencia de los registros de todos los aduaneros en las maletas? Pues bien, todo eso y otras muchas cosas han dado paso a una mayor fluidez y a una mayor movilidad en los intercambios de todo tipo, no solo de las personas, que se efectúan cada día entre los distintos países que forman en la actualidad la Unión Europea. Entre ellos, nosotros que nos movemos en el mundo académico, los programas Erasmus, que permite que en cada convocatoria jóvenes universitarios cursen un año de estudios en una universidad distinta a la suya en cualquiera de los países europeos. Para España y para nosotros los españoles, la entrada en la Comunidad Europea hace ahora 35 años significó el espaldarazo a su joven democracia y la oportunidad de formar parte en igualdad de condiciones que otros países de una Europa a la que se había mirado durante décadas con una mezcla de envidia, recelo y hasta con un cierto complejo de inferioridad. A partir de la firma del Tratado de Adhesión, los Pirineos dejaban de ser la frontera de África. Ahora, ese trozo de tierra que llegaba hasta el estrecho de Gibraltar contribuía a ampliar las fronteras de la nueva Europa, nacida a partir de aquella declaración del ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, y que agrandaba su potencial con el ingreso de los nuevos países que se incorporaban al proyecto. Recordemos aquí sus palabras, las palabras de Robert Schuman en el encabezamiento del manifiesto del 9 de mayo de 1950. Europa, decía Schuman, no se hará de una vez ni en una obra de conjunto. Se hará gracias a las realizaciones concretas que creen en primer lugar una solidaridad de hecho. Entre esas realizaciones concretas estaba, naturalmente, la incorporación de España. Después de años de difíciles negociaciones, España consiguió integrarse en la Comunidad Económica Europea el 12 de junio de 1985. El caso de España resultaba extraordinario. En muy pocos años no solo se convirtió en un país clave de la Comunidad Europea, sino que cambió completamente su sistema político y su modelo de relaciones exteriores. Había abandonado su aislamiento para desplegar una mayor integración económica y política en Europa y para jugar un papel activo en el sistema de alianza occidental y en las organizaciones internacionales. Todo ello se consiguió en pleno proceso de transición a la monarquía democrática que tuvo lugar entre mediados de la década de los 70 y comienzos de la de los 80. El nombramiento del ministro de Asuntos Exteriores español, Javier Solana, para suceder a Willy Claes como secretario general de la OTAN a finales de 1995
simbolizaba claramente la restauración de España en el círculo de los líderes europeos, situación que había perdido nada menos que en el Congreso de Viena allá por 1815 y que no había recuperado desde entonces. Pero hoy, 70 años después de la firma de la Declaración Schuman, debemos preguntarnos por el incierto futuro de la Unión Europea, ya que está pasando, como decíamos al principio, por uno de los peores momentos de su historia. Los políticos euroescépticos y algunos medios de comunicación han vuelto a destacar hoy los aspectos negativos de la Unión ante la actitud y la falta de eficacia frente a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia que azota al mundo. Se critica la falta de solidaridad de algunos países con aquellos más castigados por la enfermedad. Se achaca a la esterilidad de los burócratas la incapacidad mostrada para encontrar soluciones. Y se critica también los costes de la cesión de soberanía a instituciones que califican de secretas y escasamente controlables. Incluso algunos están dispuestos a cuestionar que se puede atribuir a la integración el crecimiento económico de estos últimos años y la prosperidad que ha experimentado Europa desde los años 50 del siglo pasado. Y eso es así porque, desgraciadamente, hoy se habla más de la Europa de los problemas que de la Europa de las soluciones. Problemas como la grave crisis económica desencadenada en 2008 y el rescate financiero de países como Grecia, Portugal o Irlanda, que hicieron temer a algunos por la estabilidad económica de la eurozona. Problemas como las corrientes inagotables de migrantes provenientes sobre todo de África y de los países del Próximo Oriente, que han hecho surgir algunas voces para replantearse la reforma del Tratado Schengen, que establece la libre circulación de personas por el espacio europeo. Incluso Italia llegó a amenazar hace algunos años con abandonar la Unión si el resto de los socios europeos no ayudaban a los países principales receptores de esta emigración. Y finalmente, otro problema de fondo: la falta de líderes con el suficiente peso y prestigio para tomar las riendas del proceso. No parece, hasta ahora, que los dirigentes actuales de las principales instituciones europeas tengan la personalidad y el peso suficiente como para afrontar unos momentos tan difíciles como los que padece hoy Europa. En fin, todos estos son problemas que ponen a prueba la Unión, problemas que habrá que ir resolviendo con buena voluntad, con el consenso de todos y con el ánimo de superar las dificultades en aras del objetivo común. De todas formas, pase lo que pase, en el futuro, el camino recorrido desde que hace 70 años el ministro francés Robert Schuman firmó su famosa declaración es para estar satisfechos. Y este camino nos permite mirar ese futuro, a pesar de todo, con optimismo. Muchas gracias.